Bueno, nuestra próxima conferencia se llama Centro Integrado para la Gestión del Acceso a los Servicios de Salud. Nuestra conferencista, la doctora Janet Castaño, subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud de Medellín, enfermera con posgrados en especialización de gerencia en IPS y maestría en Administración de Servicios de Salud. Posee conocimiento del sistema de salud colombiano, tanto del aseguramiento como la prestación de servicios de salud, con amplia experiencia en el campo de auditoría en salud. Se desempeñó como auditora de control interno en las empresas de Suramericana. Actualmente es la responsable del aseguramiento y del acceso a los servicios de salud de la población, siendo una de sus principales funciones el diseño de estrategias para mejorar el acceso a los servicios de salud, articulando los aseguradores y prestadores que operan en la ciudad. Bienvenida, doctora Janet. Estoy muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están aquí en esta conferencia. Primero, pues, quiero decirles que veo unas caritas conocidas de Medellín y creo que lo que voy a contar no es nada nuevo para ellos porque han venido trabajándolo con nosotros, pero digamos que de alguna forma lo que queremos presentar hoy es como una entidad territorial. Realmente, si tiene liderazgo, puede llegar a construir estrategias que realmente le aporten a la ciudad a mejorar el acceso a los servicios de salud, entre otras cosas. Entonces, lo primero es contarles que Medellín, para los que no son de allá, tiene 2.508.000 habitantes, 14 comunas, está distribuido en 14 comunas, 5 corregimientos, tiene 900 prestadores de servicios de salud, 23 IPS de mediana y alta complejidad y 8 aseguradoras. Básicamente, ese es como un panorama general de cómo está distribuido el tema de prestadores y aseguradores de servicios de salud en Medellín. Y cuando ustedes miran este mapa, que es el de Medellín, encuentran que este círculo más grande, que está dividido en azul y rojo, nos muestra el tema de aseguramiento. En el tema de aseguramiento, lo que podemos observar es que la parte azul nos muestra el régimen contributivo y lo rojo el régimen subsidiado. Y quiero que se graben esto porque ahorita más adelante vamos a observar por qué se implementó esta estrategia, que entre otras cosas ustedes van a decir, y cuando salgan de aquí, eso no es nada novedoso, no es nada del otro mundo, pero funcionó. Entonces, digamos que a veces uno no tiene que buscarse la super estrategia, lo más rebuscado, sino saberlo implementar. En Medellín, entonces, el 75% de la población pertenece al régimen contributivo. Vamos a mirar entonces cómo fue que se implementó la estrategia y cuál fue el paso a paso para llegar a lo que hoy tenemos. Primero, entonces, se identificó el problema, que entre otras cosas no era un problema nuevo. Digamos que Medellín hacía más de 6 años venía hablando del tema de saturación de los servicios de urgencias y ese tema de saturación está demasiado rayado. Creo que todas las ciudades lo sufrimos, ¿sí? Y que de pronto muchas veces no encontramos la forma de cómo llegar a tener soluciones efectivas. Entonces, con esa identificación del problema, empezamos a observar cuál era la causalidad del problema. En esa causalidad ya se habían hecho unos estudios y lo que dijimos fue, dependiendo de esa causalidad, vamos a establecer las acciones para intervenir las causas. Posteriormente diseñamos la estrategia en unas mesas de trabajo con los actores donde se validó la estrategia porque uno de los aspectos más importantes es que los actores estén involucrados para que se puedan apropiar de la estrategia y al momento de su implementación funcione mucho mejor. Luego de esas mesas de trabajo se definieron los elementos normativos y jurídicos que debía tener esta estrategia, posteriormente se establecieron unos tiempos de respuesta que debía cumplir el asegurador y finalmente se gestionaron los recursos y se definieron los indicadores de proceso, resultado, impacto. Entonces, esta diapositiva, este paso a paso lo vamos a ver de aquí en adelante para que ustedes entiendan un poquito mejor cómo fue que se implementó la estrategia.
Lo primero es el problema, ¿cierto? Entonces, en 2016, cuando llegamos a la administración, encontramos una ciudad donde los servicios de urgencia se quejaban permanentemente, el personal de salud. ¿Y por qué? Porque tenían una sobreocupación de más del 200%. Esa sobreocupación pues obviamente llevaba a la demora para la atención de los pacientes, generando riesgo para aquellos que realmente tenían una situación de urgencia y que eran clasificados como triaje 1 o 2. También encontramos eventos adversos relacionados con esas demoras y con las fallas de la calidad de atención. Sí, es como una bola de nieve, lo uno lleva a lo otro y cada vez el problema era peor. Y obviamente, y no podrían faltar aquí, el ruido permanente en los medios de comunicación. Todos los días un titular, los periodistas detrás de nosotros, venga, ¿qué es lo que está pasando en los servicios de urgencias? No atendieron a no sé quién, se demoraron mucho para atender a esta persona, hay un evento adverso, bueno, en fin, eran una cantidad de situaciones que nos estaban agobiando y que teníamos que buscarle una solución. Esa causalidad del problema empezamos a dividirla, cuáles eran las causas externas y cuáles eran las causas internas. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, nosotros íbamos a definir cuáles eran esas estrategias que requeríamos. Entonces, lo primero es que esto que ustedes ven aquí en azul fueron las causas que decidimos intervenir. Y ahorita, más adelante, vamos a ver cómo fue esa intervención de cada una de ellas. Teníamos entonces personas consultando en los servicios de urgencias sin tener una urgencia real. Inoportunidad en las consultas ambulatorias de especialista. Entonces, ¿qué hacían los pacientes? Pues obviamente se iban al servicio de urgencias para ser atendidos. Falta de red de servicios de la CPS para la atención de consulta no programada y o consulta prioritaria. Y digamos que ese fue uno de los puntos neurálgicos que encontramos porque la oferta de atención prioritaria no era la mejor. De 8 EPS que operaban en la ciudad, solamente 2 tenían consulta prioritaria, y digamos que no en el volumen o con la oferta que uno esperaría. Y por último, cierre de servicios de urgencias de baja complejidad. ¿Qué pasó? Hubo una migración de, digamos que todas las EPS en un comienzo tenían sus servicios de urgencias de baja complejidad, pero con, digamos, las modificaciones contractuales y demás, fueron migrando a que las instituciones de mediana y alta complejidad fueran quienes les atendieran esos pacientes en los servicios de urgencias. Llegamos al extremo de que para aplicar una inyección, para una sutura pequeña, los servicios de urgencias de alta complejidad en Medellín estaban recibiendo este tipo de pacientes. Otras causas entonces, la insuficiencia de camas para el tratamiento de patologías de salud mental, falta de cultura o desconocimiento de los usuarios sobre la adecuada utilización de los servicios de salud, falta de capacidad resolutiva por parte del médico de urgencias y de atención prioritaria, y esto es en la baja complejidad, porque finalmente todo eso es, digamos que un paciente que estuviera algo complicado, ellos o con cualquier situación empezaban era a remitirlo a la mediana o a la alta complejidad, y obviamente eso hacía que los servicios estuviesen más saturados. Inoperancia del segundo nivel de atención, pues creo que es algo que nos pasa prácticamente en todo el territorio colombiano, y es que nosotros pasamos de la baja complejidad a la alta complejidad. Las instituciones de mediana complejidad, por lo menos en Medellín, prácticamente desaparecieron. Y el cierre de camas de ginecobstetricia y de pediatría, que fueron una de las causas también que generaba represamiento de las gestantes en los servicios de urgencias. La causalidad del problema. Entonces, en la causalidad del problema, les venía diciendo, hay unas causas externas y unas internas. En esas internas como tal teníamos demora en las altas médicas. Yo creo que incluso pues acá en el foro lo hemos visto, cómo nos han presentado la problemática que hay con el tema de represamiento de los pacientes en los servicios de urgencias por el tema de la gestión del servicio como tal, ¿cierto? No se gestionan las altas y los pacientes no hay donde hospitalizar los que tienen orden de hospitalización en urgencias. El tema de la falta de resolutividad de las IPS los fines de semana. Prácticamente digamos que las instituciones de alta complejidad se convierten en hospitales de baja complejidad. No, el especialista no va el fin de semana, no pasan ronda, no hay ayudas diagnósticas, y entonces el paciente quedaba represado y obviamente en espera de una conducta, y eso hacía que se represara aún más el servicio de urgencias.
y la falta de oportunidad en la realización de ayudas diagnósticas y valoración médica especializada en el servicio de urgencias. Entonces, con esa causalidad, nosotros pensamos que el camino que debíamos seguir era iniciar por las causas externas. Y aquí vamos a ver cuáles fueron los principales objetivos o metas que nos planteamos cuando diseñamos la estrategia. Primero, disminuir los tiempos de espera. ¿Qué pasaba? Los pacientes que no tenían una urgencia real llegaban a los servicios de urgencias y lo que hacían era saturar el servicio, y aquellos que realmente tenían una situación de urgencia no podían acceder en el tiempo que se espera que sean atendidos esos pacientes. Lo segundo, utilizar el nivel de complejidad adecuado, y eso necesariamente se tiene que ver reflejado en los costos, porque no es lo mismo la atención o el enfoque que se da en una alta complejidad que el enfoque que se da en la baja complejidad. Redistribución de los pacientes en los diferentes niveles de atención. Obviamente se estaba saturando el tema de la alta complejidad y lo que queríamos era hacer esa redistribución en ese nivel donde realmente el usuario debería estar siendo atendido. Fortalecer la red de urgencias, desaturar los servicios de urgencias, pero obviamente nuestro objetivo principal era la atención oportuna y segura de nuestros pacientes. Si miramos aquí en el tema de la solución, pues obviamente cada actor tuvo que tener unos compromisos. Miren, esto no fue fácil, digamos que implica un desgaste, y aunque la implementamos de manera rápida porque nos demoramos 4 meses para la implementación, entre diseño e implementación, digamos que articular todos los actores del sistema de salud no es una tarea fácil. Nos tocó un desgaste operativo y fueron más de 50 reuniones, presentaciones, convencer los actores de que era una estrategia que podía funcionar, y finalmente pues implementamos la estrategia y la tenemos funcionando. ¿A qué se comprometieron ellos entonces? Por ejemplo, las EPS se comprometieron a ampliar e implementar los servicios de consulta prioritaria. Las 8 aseguradoras que operan en Medellín en este momento tienen atención prioritaria implementada. ¿Cómo funciona esa atención prioritaria? Aquí va el primer gran cambio. Se amplió la oferta, pero adicional a eso, las EPS y la implementaron de lunes a lunes, es decir, la consulta prioritaria funciona todos los días de la semana, no porque es domingo festivo no vamos a tener oferta, no, funciona los 7 días de la semana. Y también dispusieron de personal 24 horas para dar respuesta. ¿Por qué 24 horas? Ahorita en un video que es muy gráfico y digamos que muestra de manera muy sencilla cómo es que funciona la estrategia, van a entender por qué se requiere ese personal 24 horas. La apertura de servicios de urgencias de baja complejidad era otra necesidad, y digamos que 2 de las EPS se comprometieron a implementar estos servicios de urgencias para poder bajarle carga o volumen a los servicios de urgencias de alta complejidad. Ay, perdón, un segundo. Listo. Las IPS implementaron la resolución 5596 de 2015 y miren, esta resolución fue sumamente oportuna y para nosotros fue muy ganador porque nos permitió implementar mucho mejor esta estrategia y de forma más fácil. La estrategia, al estandarizar la clasificación en 5 niveles de triaje, permitía homogenizar todas las IPS y ahí nosotros poder crear una estrategia que fuera uniforme para todas las IPS de la ciudad. Entonces se comprometieron a implementarla, todos los servicios de urgencia la tienen implementada, como obviamente lo manda la norma, y adicional a eso también tienen personal 24 horas que está pendiente del tema de la estrategia del SIGA, Centro Integrado de Gestión del Acceso. La Secretaría de Salud a su vez se comprometió a certificar el personal de salud, el personal que realiza triaje, y adicional a eso a crear un centro de direccionamiento. Ese centro de direccionamiento funciona como una especie de call center. Ahorita les voy a explicar un poquito mejor cómo es que funciona, pero aquí es al revés de lo que normalmente nosotros manejamos. Nosotros estamos acostumbrados a remitir pacientes de la baja a la alta complejidad o a la mediana complejidad. Aquí funciona al revés, es de la alta y la mediana hacia la baja complejidad. Listo. Cuando vamos a mirar la articulación y la coordinación de los actores del sistema de salud, ¿qué encontramos?
que las IPS tienen que cumplir, o como se diseñó la estrategia, se establecieron unos mecanismos, cómo deberían funcionar y cuál era la respuesta que debía tener cada uno. Si ustedes observan en la diapositiva, las IPS, en el triaje cuando se realizara, aquellos pacientes que fueran clasificados como triaje 1 y 2, esos pacientes se iban a atender en la IPS que estaba realizando el triaje. Los pacientes clasificados como triaje 3 es decisión del médico tratante si efectivamente redirecciona al paciente o no, porque ellos argumentan, digamos que los especialistas en urgencias, quienes nos acompañaron en toda esta construcción, nos decían: yo como especialista o como médico de urgencias determino, bueno, es un esguince, listo, el paciente puede ser manejado en urgencias de baja complejidad, pero si tiene otra situación probablemente tendrá que quedarse ahí en la institución. Por lo tanto, ese triaje 3 depende es del criterio clínico y de la decisión del médico como tal. Y para el triaje 4 y 5, y aquí viene la estrategia como tal, implementamos que era obligatorio en Medellín, y para eso hay un decreto que emitió Medellín donde dice que el triaje 4 y 5 se iba a manejar de la siguiente forma: esos pacientes iban a ser redireccionados a través del SIGA, el Centro Integrado de Gestión del Acceso, y algunos estarán preguntando: SIGA, ¿por qué le pondrían ese nombre? Resulta que queríamos que ese SIGA fuera como adelante, como pase, ¿sí? Como una puerta de entrada o una puerta de acceso a los servicios de salud. Y ahí en el SIGA, en ese centro de direccionamiento, lo que se hace es canalizar la información y gestionar la atención del paciente. Esa gestión obviamente la realizan una serie de profesionales que tenemos, APH y enfermeras, que están en ese centro y están pendientes de todo lo que sucede con las aseguradoras, con las IPS de la ciudad y con los pacientes, en cuánto tiempo van a ser atendidos y demás. Aunque el sistema tiene unos controles automáticos, pues obviamente hay un personal que está encargado de monitorear y de hacer como ese control de calidad que necesitamos. A su vez, entonces, recibe la información y mediante un enlace con las EPS asigna la cita al paciente. ¿Qué pasa con el triaje 3, 4 y 5? Las EPS le garantizan la cita con una oportunidad que se estableció. En Medellín tenemos una mesa que se llama la Comisión de Salud, y esa Comisión de Salud se encarga de mirar todos esos aspectos, de analizar aspectos técnicos y administrativos de lo que pasa en los servicios de urgencias de la ciudad. Entonces, con esa Comisión Salud se establecieron unos tiempos de respuesta. Dentro de esos tiempos de respuesta, entonces, para el triaje 3, en caso de que el médico tratante decidiera redireccionar el paciente, la atención no podría superar 2 horas. Y tiene un canal especial de comunicación para que los médicos del servicio de urgencias que van a recibir el paciente, pues lo puedan hacer dentro del tiempo oportuno. El triaje 4, a su vez, se le asignaría una consulta prioritaria en menos de 24 horas, y el triaje 5, una cita programada, pues que de acuerdo a la normatividad vigente no debería superar 72 horas. Así opera la estrategia, y así están establecidos los tiempos de respuesta y a su vez los controles automáticos que tiene el sistema de información. Listo. Es así como el 16 de agosto de 2016, la Alcaldía de Medellín lanza el Centro Integrado de Gestión del Acceso como una apuesta estratégica para mejorar el acceso a los servicios de salud. Digamos que ahí es muy importante la voluntad política, porque el alcalde decidió pues disponer de esos recursos que se requerían, y Medellín lo que le dijo a las EPS y a las IPS: oiga, mire, aquí tengo la plata, tengo los recursos, tenemos la estrategia, construyamos juntos y venga, peguémonos todos a esta estrategia para poder que nos funcione y mejoremos el tema de la situación de los servicios de urgencias. Vamos a mirar un video corto, es muy didáctico y nos explica cómo es que funciona la estrategia y cómo fue que se diseñó. No funciona. ¿Me ayudas, por favor? Que no me quiere funcionar. Gracias al compromiso de las instituciones de salud, en Medellín estamos mejorando el acceso a este servicio. Por eso, hemos creado el Centro Integrado de Gestión del Acceso en Salud,
como estrategia para mejorar la atención en los servicios de urgencias de la ciudad de Medellín. ¿Cómo funciona el SIGA? Cuando un usuario acude al servicio de urgencias, este es valorado por el médico o enfermera y clasificado según el triaje de urgencias. Los 3 primeros niveles corresponden a servicios de urgencias, pero el cuarto y el quinto se remiten a otro tipo de atención. Cuando se clasifica un usuario como triaje 4 o 5, este será ingresado al SIGA y desde allí se enviará una notificación a la EPS del usuario para que le asignen una cita de manera prioritaria, antes de 24 o 72 horas, según sea el caso. El usuario recibirá su cita de manera inmediata, sin tener que llamar o dirigirse a otro lugar. Pero si la EPS por algún motivo no responde de manera oportuna, entonces la Secretaría de Salud, a través del SIGA, buscará el punto de atención más cercano al lugar de residencia del usuario y asignará la cita para que el usuario pueda ser atendido de manera oportuna. De esta manera garantizamos la atención oportuna y segura a los usuarios y aportamos a que se desaturen los servicios de urgencias en la ciudad de Medellín. Vos también sos parte de esta apuesta estratégica para mejorar el acceso a los servicios de salud. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Listo. Entonces, como pueden observar, es una estrategia muy simple, solo se trata de que esos pacientes que realmente no tienen una situación de urgencia sean atendidos en el nivel de complejidad que requieren, ¿sí? Y dentro de una oportunidad establecida. Para eso se tienen que articular todos los actores. Entonces, la Secretaría de Salud como ente de gobernanza, las aseguradoras, pues obviamente con el papel que le corresponde, las IPS en su papel también de prestadores de servicios de salud. Finalmente, el beneficiado es el usuario. Y quiero que sepan que esta estrategia fue pensada principalmente para el usuario, porque es el usuario el que nos preocupa a nosotros, ¿cierto? Aquí no se trata de que, no, es que porque vamos a disminuir los costos de atención simplemente, no, es para que el usuario pueda acceder de manera oportuna y obviamente tenemos que garantizar no solo ese usuario que se redirecciona, sino el usuario que está en el servicio de urgencias, que es triaje 1 o 2 y que debe ser atendido con una oportunidad. Entonces, vamos a revisar algunos de los resultados que hemos tenido en estos 2 años y medio de operación para que ustedes observen cómo funciona la estrategia. Tenemos por aquí entonces que todas las EPS, las 8 EPS que operan en la ciudad, están articuladas con la estrategia, todas implementaron la atención prioritaria y adicional a eso, 2 de las EPS que no tenían servicios de urgencias de baja complejidad lo implementaron. Y con la implementación de estos 2 servicios se le da cobertura al 97% de los afiliados que hay en Medellín. Es decir, esas 7 EPS que tienen urgencias de baja complejidad pueden cubrir o dan cobertura al 97% de los afiliados. Algo muy importante porque esos afiliados se van redireccionando o van entendiendo y se les va dando información de cuál es su punto de atención realmente. Todas las IPS, urgencias que tienen servicios de urgencias de mediana y de alta complejidad. Aquí tenemos absolutamente todas. Y es algo muy bonito en esta experiencia y es que absolutamente todas se sumaron. No recibimos un no como respuesta, no, a nosotros no nos interesa, no, bueno, intentémoslo a ver qué pasa y dependiendo de esos resultados, pues miramos a ver si nos funciona, continuamos y si no, tendremos que replantear la estrategia. Absolutamente todas están articuladas con la estrategia. Por aquí vemos ya resultados numéricos y en esos resultados numéricos tenemos cómo ha sido el direccionamiento de pacientes año tras año, ¿cierto? Donde observamos que es un volumen importante de pacientes, pero más allá del solo volumen, lo que les quiero decir es que estas consultas generalmente son consultas inadecuadas en los servicios de urgencias de alta y mediana complejidad, porque los pacientes, si tienen red, deberían estar consultando, es en la baja complejidad, ¿cierto? O accediendo a una consulta prioritaria. Si miramos aquí, tenemos las IPS y no nos centremos pues como en tanto dato que tenemos aquí, sino en estos últimos que están resaltaditos, donde ustedes pueden observar cuál es el porcentaje de redireccionamiento a través del SIGA.
El 6% es el triaje 3, el 91%, y aquí está el grueso de nuestra operación, es triaje 4, pacientes clasificados como triaje 4. Y el triaje 5 nos representa un 3% de los pacientes redireccionados. A la fecha, está hasta abril, teníamos 535.000 pacientes redireccionados a través del centro integral. Tenemos aquí también por EPS, y les estoy mostrando estas estadísticas no tanto por las cifras, sino para que todos entendamos, para las entidades territoriales es muy difícil tener información. Las EPS manejan su información centralizada, las IPS a su vez igualmente, pero nosotros como entidades territoriales no tenemos acceso a ese tipo de información. ¿Qué nos ha permitido el SIGA? Tener información. Estas cifras que les estoy mostrando a ustedes el día de hoy nos dan fe de ello, ¿cierto? Entonces, miren aquí, podemos discriminar por cada una de las EPS cómo ha sido el redireccionamiento de pacientes. Igualmente, tenemos también cuáles son los principales síntomas por los cuales están consultando esos pacientes en los servicios de urgencias y a los cuales, pues obviamente, se les realiza triaje. Y es algo muy importante y quiero que sepan que el triaje nunca puede ser omitido. Tenemos también pacientes por grupo etario, donde observamos que el mayor porcentaje de pacientes pues está en la plena etapa productiva, si sumamos pues esos grupos etarios, y nos damos cuenta que muchas veces la intención, por ejemplo los lunes, son los días de mayor flujo de pacientes en los servicios de urgencias de alta complejidad. Eso no es un secreto para nadie, ya lo sabemos, pero cuando son redireccionados porque no tienen una urgencia real, esos pacientes no vuelven a consultar, ¿cierto? Ya no van ni siquiera van a la atención prioritaria, y ahorita vamos a mirar que tenemos un 25% de inasistencia en esas citas de consulta prioritaria. Tenemos también de dónde consultan esos pacientes y lo tenemos mapeado por cada comuna, pues eso nos permite identificar cuáles son las problemáticas y dónde dirigir realmente las acciones y los recursos para mejorar este tema de la consulta en los servicios de urgencias de alta complejidad. Pacientes reconsultantes, le hacemos monitoreo porque uno de los riesgos que identificamos y que de pronto era el temor más grande de las IPS era, oigan, pero ustedes van a implementar eso y yo me voy a volver central de citas de las EPS. Yo no quiero eso en mi institución. Ya veo la fila de pacientes esperando para consultar y para lograr tener una cita de manera prioritaria. Cuando observamos eso, dijimos, listo, vamos a monitorear ese riesgo. Y parte de ese monitoreo es el tema de reconsultantes, donde ustedes pueden observar que no supera el 3.5%. Miramos aquí el tema de desaturación, que es uno de los indicadores también que construimos, y en el tema de desaturación en el año 2017 logramos el 18%, en 2018 el 36%, y ahorita con corte a marzo tenemos un porcentaje de desaturación del 30%. ¿Cómo hacemos ese porcentaje de saturación? Con información que nos pasa, obviamente, todas las instituciones, pero a su vez con lo que nosotros tenemos en la plataforma de información. Más resultados, 535.000 personas con cita oportuna, más de 13.000 millones de pesos de ahorro para el sistema de salud, y creo que eso es muy importante porque incluso puede ser mucho más esa cifra. Nosotros aquí solamente estamos calculando la diferencia de una consulta en urgencias de alta complejidad y le hacemos la diferencia con una consulta prioritaria. Cuando hacemos esa diferencia nos da este valor, pero obviamente el ahorro es mucho mayor porque ustedes saben que en los servicios de urgencias, pues detrás de eso se van las ayudas diagnósticas, medicamentos y demás. Ay, perdón. El tema de la capacidad instalada, la maximización del uso de la capacidad instalada, la implementación de la estrategia en los 9 municipios cercanos a Medellín, y eso ha sido algo muy ganador, porque después de que Medellín lo implementó en el área metropolitana también se amplió la cobertura y el SIGA funciona en este momento en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Fortalezas del SIGA, vamos a pasar rapidito por esto porque ya hemos dicho varias cosas. Primero, menores tiempos de espera para los pacientes ser atendidos, una puerta de entrada para los servicios de salud, mayor seguridad para los pacientes con situación de urgencia, obviamente por el tema de disminuir los tiempos de atención, garantía de la atención, porque el paciente ya es redireccionado y sale con la cita desde el servicio de urgencias. Una vez lo clasifican, él pasa a una taquilla y le dicen, usted va a ser atendido en tal IPS con este médico a tal hora, y el paciente se va con la cita garantizada.
El tema de las aseguradoras, obviamente, pues tienen la red de prestadores, están prestando el servicio en su red contratada y adicional a eso tienen menores costos de atención. Tienen trazabilidad de la atención, continuidad y disminución de la operatividad por el tema de recobros que le puede generar cuando ellos tienen esos servicios capitados. Para las IPS de alta y mediana complejidad, las fortalezas son la desaturación del servicio de urgencias al atender solo los pacientes que realmente tienen situación de urgencia, mayor tranquilidad para los profesionales que realizan el triaje, mejora en los tiempos de atención, mejor aprovechamiento del recurso humano y la tecnología. Para las de baja complejidad, disminución de los recobros, y este era un tema que era un dolor de cabeza también, porque esos recobros les generaban a ellos un sobrecosto de las atenciones, porque obviamente si lo tenían capitado, vamos a decir cualquier cifra, 20.000 pesos, se lo recobraban a 50, 60 o lo que hubiera costado la atención en el servicio de alta complejidad. Atender los pacientes y brindar continuidad y la racionalidad en el uso de los recursos. Y finalmente, pues para la Secretaría de Salud, el fortalecimiento de la gobernanza, la recuperación de confianza, obtener información de ciudad, trabajar de forma articulada con todos los actores del sistema de salud. Lo que les decía del 25% del porcentaje de inasistencia, que es uno de nuestros retos, pero ahí es donde hemos detectado que los pacientes, a pesar de que se les garantiza el acceso al servicio, no están asistiendo a la consulta. Y finalmente, voy a pasar rápido por aquí, pero lecciones aprendidas. Una entidad territorial que tenga visión y liderazgo perfectamente puede crear una estrategia que genere impacto en la ciudad. La participación de los diferentes actores es vital para el empoderamiento. Digamos que la determinación, la seguridad y el conocimiento que la Secretaría de Salud tenía del sector hizo que esta estrategia funcionara y que se pudiera implementar de manera clara. Disponer de los recursos financieros, pues obviamente es una muestra de voluntad política y que más que el alcalde dispuso los recursos y dijo, sí, vamos a apostarle al acceso a los servicios de salud. Y aquí hay una cosa muy importante que suena un poquito dura, pero hay que romper la paquidermia en el sector público. Nosotros no podemos decir, no, es que yo solo trabajo para el régimen subsidiado, es que la población objeto mío es el régimen subsidiado. ¿Recuerdan lo que les dije al comienzo de ese 75% del régimen contributivo en Medellín? Si nosotros no hubiésemos articulado esta estrategia con los privados también, ¿qué vamos a impactar? Un 23-25% de la población de la ciudad no tiene sentido, ¿cierto? Y por último, esto es muy importante, el SIGA fue el primer paso para que la Secretaría de Salud ejerciera gobernanza y contribuyera a construir confianza en los actores y en el sistema de salud. Como pueden ver, es algo muy sencillo, pero que realmente nos ha dado buenos resultados. Los actores del sistema están contentos y creemos que ha sido una apuesta muy buena para la ciudad y el primer paso para articularnos en otras estrategias. Muchas gracias a todos.